Bueno, entonces vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre emisiones y emisiones en la industria y tenemos la participación de una empresa pues muy reconocida en Guatemala, la cual es Ecoquimsa, y por parte de Ecoquimsa nos estará acompañando el ingeniero Rodolfo Giro. Entonces, ingeniero Rodolfo, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hola, buenos días, qué gusto, gracias por, por tomarse el tiempo de una capacitación sobre ambiente, sobre calidad del aire. A mí me gusta mucho hablar del tema, creo que es algo que todos los guatemaltecos o centroamericanos que estemos involucrados en la industria, es algo que tenemos que tomar en cuenta, no solo por las normativas que tengamos en el país, sino por realmente hacer las cosas bien, sentirnos que cuando llegamos a nuestra casa, el trabajo que hicimos es el correcto. Yo les tengo hoy preparado una presentación que de hecho va a estar algo apretada de tiempo. Yo creo que calidad del aire se pueden tomar cursos de ingeniería completos, abarca muchísimo lo que es cada contaminante que se evalúa, los efectos en la salud, cómo se mide, eh, normativa nacional, lo del REXA, las licencias ambientales, etcétera. Es un tema muy grande. Lo que voy a intentar es hacer una guía rápida para que tengan una idea muy general y ya pues puedan navegar un poquito en este tema tan complejo de forma práctica en sus diferentes industrias. Voy a empezar a presentar. Bien, lo primero es diferenciar qué es una ignición y qué es una emisión. Es esta diferencia de conceptos. Una emisión es cuando yo genero el contaminante. Este puede ser por medio de una fuente fija, de una fuente móvil, de un sitio de construcción, carreteras, cualquier cosa. Yo estoy emitiendo un contaminante. Entonces, es responsabilidad nuestra controlar nuestras emisiones a la atmósfera. Por el contrario, una ignición es algo que yo recibo. Por ejemplo, si tengo una fuente fija, una fuente móvil, estoy emitiendo y a la par tengo una comunidad, una vecindad, otra empresa, lo que ellos respiran es la ignición. En otra forma de decir igniciones es calidad del aire ambiental. Es simplemente una diferenciación de palabras, pero significa lo mismo. Calidad del aire, estoy hablando de igniciones y de contaminación. Entonces es una forma que a mí me gusta empezar la presentación es pensando cuándo empezó el problema de la calidad del aire, en qué momento nosotros los humanos empezamos a percibir que el aire podría estar contaminado. Pues básicamente desde que inventamos la combustión, desde que se inició el fuego, pues, los hombres de las cavernas tenían en sus cuevas o en sus lugares, de hecho hacían incendios provocados, etcétera. Y desde ahí se empezó a haber una contaminación de material particulado, de gas, de combustión, que a la fecha podría ser un problema. De hecho, una de las causas principales de enfermedades pulmonares es que en Guatemala, por lo menos, en comunidades rurales se tiende mucho todavía a cocinar con leña, a cocinar en hornos que no son apropiados para cocinar en interiores. Entonces, pues las casas rurales humildes se llenan de este polvo y eso queda en los pulmones de los niños. Es una de las causas principales de enfermedades y de muerte infantil. Existe en el siglo XIV, se quemó bajo el mando del emperador Nerón, Roma. Esto generó una catástrofe ambiental, pues, toda la ciudad quemándose, se respiraba y esto obviamente era dañino. Entonces estamos viendo ya la contaminación ambiental ha sido un tema bastante recurrente a lo largo de la historia humana y se vino a elevar muchísimo con lo que fue la revolución industrial en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ella tenía fábricas, tenía fuentes fijas, tenía una quema de combustibles fósiles del ferrocarril, que eran a base de carbón principalmente, y esto elevó muchísimo las emisiones a la atmósfera, y es cuando se empieza a hablar ya de los daños a la salud de las personas. Para poner un poco de contexto, China, pues el PM se han medido que llega a los 800, 900 microgramos por metro cúbico. Medellín, pues
en contingencias ambientales ha llegado a 118. En México también se mantiene constantemente en este tipo de ambiente hostil para la población. Incluso México tiene estas contingencias ambientales que cierran las escuelas, cierran las oficinas, porque no se pueden respirar o es muy dañino para la, para la comunidad que vive en esa zona. Pueden ver un poquito de los estragos que causa. Contaminación del aire causa 7 millones de muertes al año. Esta fue una noticia de prensa libre en el año 2016. Algunos datos relevantes: un 8% de contaminación. Sí, tuvimos tal vez al principio de la pandemia, se estaba hablando de una reducción importante que veíamos delfines en, en Italia, pero pues ya ha regresado poco a poco y ya estamos otra vez en niveles bastante contaminados y se sigue creciendo la contaminación. El 80% de las personas viven en lugares con niveles por arriba de las guías de la OMS. Esto va muy relacionado con que las personas tienden a migrar hacia las ciudades, y en las ciudades es donde están la mayoría de fuentes fijas, fuentes móviles, carreteras, etc. El sector más contaminante en Guatemala es el transporte. Con estándares se estima que te podría reducir hasta un 90% de esto. Esto es poniendo reglamentación al respecto de los vehículos. Se hace en muchos países. Han habido intentos en Guatemala de pasar una normativa sobre emisiones en vehículos, cosa que no se ha logrado. También tiene pros y contras. Yo creería, ya opinión personal, que sería mejor transporte público para las personas puedan tener una opción a usar su vehículo y no tengan que comprar o andar en vehículos viejos, vehículos usados. Un tercio de los países han adoptado la Euro 6 sobre emisiones y 97 países han introducido combustibles limpios para cocinas en 85% de hogares. Tengo aquí un pequeñito videito que me gustaría de conciencia que compartir. El video fue elaborado en África, pero de alguna forma recuerda mucho a nuestra comunidad en Guatemala, donde se exponen a basureros clandestinos, a emisiones de camionetas. La ciudad tiene niveles de bastante contaminación, y yo creo que al final es responsabilidad de nosotros mismos, de la comunidad, de exponer a las personas más débiles, más vulnerables. Creo que podemos hacer algo, especialmente si estamos en el sector industrial, que de alguna u otra forma también aporta a las emisiones. ¿Qué podemos hacer? ¿O qué se ha hecho? Incentivos para promover inversión de energía renovable. En Europa, la contaminación por transporte en carreteras cuesta 140 millones de dólares. En salud, en términos de salud, pérdida de vidas, contaminación de cultivos. China, por ejemplo, ha logrado un 15% de disminución en sus niveles de contaminación sin reducir su crecimiento económico. Entonces, un poquito de paradigmas. No necesariamente el desarrollo económico tiene que venir de la mano de un
o el desarrollo económico no pelea con un buen manejo del ambiente, no pelea con normativas, no pelea con manejar la economía de forma sostenible. De hecho, yo creo que van muy de la mano. ¿Por qué? Porque contaminación normalmente es sinónimo de ineficiencia, de que yo estoy tratando mal mis recursos. Ahorita está el tema del aumento en la gasolina, en el diésel, y la mejor forma de no emitir emisiones de combustión con orígenes de este tipo de combustibles es usando de la forma más eficiente posible. Ver que a mis vehículos, a mis camiones se les da mantenimiento regularmente para que sean lo más eficientes posible. Usar equipo no equipo muy viejo que genere emisiones, sino ir actualizando mi flotilla para que sea bien el manejo, el uso responsable de los vehículos, la aceleración, la capacitación a mis pilotos. Creo que esto ayuda muchísimo a eficientizar los recursos, más cuando son recursos tan escasos como hemos visto que es los combustibles fósiles y cómo nos está pegando el bolsillo al final de cuenta a los guatemaltecos, al mundo en general. En la capital va subiendo en niveles de contaminación. Hay bastantes informes que tienen algunas recomendaciones sobre cómo revisar sus vehículos, estar atentos a cómo está la calidad del aire para ver si será mejor estar en interiores y no salir. Un reglamento de emisiones creo que sería una cosa muy positiva, y en las áreas rurales pues el uso de ley en las cocinas. Estos son los últimos informes que ha lanzado el USAC, que se dan cuenta casi todos los meses se encuentra por encima de los límites de la OMS, y de hecho el límite acaba de disminuir. El año pasado pasamos de 25 microgramos por metro cúbico de material particulado PM2.5 a 15. Entonces la OMS incluso redujo sus límites recomendados, recordando que la OMS recomienda, no impone. Entonces, ¿cómo se han movido? Se muestra que son más o menos constantes. Esta es una charla que el licenciado Inca Aracena, que es el coordinador del Laboratorio de Calidad del Aire del USAC, y son los datos que ellos tienen de Guatemala. Si podemos ver, pues todos, vamos aquí 80s, 40s, 60s, cuando el límite o lo que recomienda la OMS es no pasar de 15, no pasar de aquí. Casi todos los puntos de la ciudad están por encima de eso. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Voy a ir un poquito rápido por el tema del tiempo. Los efectos en la contaminación del aire pueden ser inmediatos, agudos. Eso es en el corto plazo, que puedo tener los ojos rojos, puedo generarme dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor respiratorio y efectos crónicos. Son los efectos a largo plazo que son irreversibles por fatiga, el sistema cardiovascular me quede dañado. Por ahí está un cáncer de pulmón en algún momento. Existen pequeños gases o el material particulado que mientras más pequeño es, existe el riesgo de que entre a mi sistema respiratorio, y en el sistema respiratorio me cause ya daños bastante irreversibles en mi sistema respiratorio. Muy bien, pues incluso puede entrar al torrente sanguíneo y eso tener efectos bastante graves a nuestra salud. Air pollution. It lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are poisonous particles that can be as small as a molecule. Every breath through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. Particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet.
They weave clots that could be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killing. Si se pueden dar cuenta, pues hay grupos que son más vulnerables que otros. Y es a los que tenemos que tener, a los que tenemos que cuidar. Estas son las personas mayores, que su sistema de defensas está bajando con la edad. Los niños pequeños que no han desarrollado un sistema inmune adecuado para defenderse de los efectos de la contaminación. Las mujeres embarazadas son especialmente vulnerables. Y un grupo nuevo son las personas que realizan deportes, que salen en la mañana a correr, a hacer ejercicio con el objetivo de mejorar su salud, y muchas veces está ocurriendo lo opuesto. En lugar de salir ellos a mejorar su sistema cardiovascular, como que se salieran a echarse un cigarrito, a fumar, y eso pues tiene efectos muy dañinos, que incluso sería mejor no salir, quedarse en interiores. Entonces, hay bastantes grupos vulnerables, especialmente pues, en ciudades o en sitios donde existe la contaminación del aire. Efectos indirectos, pues tenemos pues, ya la generación de ozono, la ozono pues, sonó mucho en los 90, la lluvia ácida, la visibilidad, no sé si han visto en las mañanas a veces que la vista bonita de Guatemala, que es con los volcanes, los amaneceres no se ven bien, porque se ve una capa de smog bastante fea, pues es muchas veces causa de la contaminación. El smog que se ve ahí, o esa pequeña neblina, no es frío, es puramente contaminación. Y finalmente con el calentamiento global, que tiene efectos como aumento de tormentas, inundaciones, sequías en todo el mundo. Es algo que se preocupa mucho a los países y es un tema de actualidad. Y pues deterioro de pinturas, también deteriora los edificios, la fachada de los vehículos, las telas de la ropa, etcétera, etcétera. Existen los contaminantes del aire, ya viendo un poquito qué es lo que debemos medir. Está el aire que tiene normalmente un ambiente saludable, pues se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. Esto es lo que debería tener principalmente el aire. Ya una alteración por contaminación, pues cambiaría esta composición de la atmósfera. Entonces, hablando un poquito de los contaminantes del aire, tenemos que tener claro que, primero, existen gases que se producen también por la propia naturaleza. Estamos hablando de una erupción volcánica, de algún derrumbe, de animales que generan ciertos gases, nosotros mismos al respirar, pues producimos dióxido de carbono, que son completamente naturales, pero el aumento en actividades del ser humano pues ha aumentado esta emisión. Entonces, debemos estudiar los que pueden llegar a ser dañinos hacia nosotros, hacia los seres vivos. De los naturales antropogénicos, tenemos los antropogénicos, que son los producidos por los humanos. Entre ellos podemos encontrar el monóxido de carbono. Esto es un gas de combustión. El SO2, pues, el azufre, las VOCs, etc. También podemos ver el material particulado, que se compone principalmente de polvo, humo, niebla, ceniza, etc. También una diferenciación muy importante a la hora de tomar en cuenta en hacer un monitoreo, hacer una evaluación, es que existen gases primarios, entonces existen gases secundarios. Los primeros son los gases que yo emito directamente a la atmósfera. Entonces, mi fuente fija está en el proceso de combustión, entonces se emite CO2, SO2, material particulado. Esto está siendo emitido, generado en el mismo proceso de combustión. Tomar mucho en cuenta esto. Mientras existen unos secundarios que son los que al momento de entrar en la atmósfera, al momento de entrar en contacto con el sol, con la humedad, con el aire, con los otros gases que existen ahí, se generan. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ácido fosfórico, que al final forman la lluvia ácida. El NO2, que es un gas contaminante, es un gas secundario y también pues genera efectos.
porque nosotros al momento de hacer una emisión generamos monóxido de nitrógeno. Este entra en contacto con el oxígeno, con la luz del solar, forma NO2 y este ya es gas secundario que es dañino para los seres humanos, para los seres vivos. Entonces, tenemos las emisiones que son generadas por las industrias, las chimeneas, la calefacción de las residencias. Ahora cada vez es más y más común ver en residenciales, en oficinas, aire acondicionado. Eso no era común verlo hace un par de años, pero el mismo calentamiento global hace que se caliente, que sea más caliente en las ciudades, que sea más necesaria la calefacción. Por lo tanto, mayor emisión de contaminantes muy tóxicos. El tráfico, podemos hablar de tráfico mucho después. Entonces se generan contaminantes primarios que van en metales pesados, en monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, particulados, CO2. Estos entran en contacto con el sol y se genera la lluvia ácida. Que, entre otras cosas, que viene y nos repercute, ¿por qué? Porque cae en nuestros cultivos, en nuestros animales, en nuestros cuerpos de agua, en el aire que estamos respirando, que al final nosotros volvemos a consumir. Entonces, debemos cuidar todo lo que nosotros generamos, al final nos regresa. Esa es parte de la belleza y complicación de un ecosistema bastante vivo. Existen los contaminantes que vienen de fuentes naturales, que son, por ejemplo, si tengo una tormenta, se levanta el polvo por erupciones, ya saben cómo funcionan las erupciones. Ahorita, pues, lo vimos hace unos días, ayer, la erupción del volcán de fuego. Esto genera ciertos gases, cierta materia particulada. Se podría ver incluso un aumento considerable en los contaminantes en la atmósfera aquí en la ciudad de Guatemala, también en los pueblos de alrededor, y es completamente natural. Es la diferentes gases no son únicamente a causa de los seres humanos, es algo que debemos comprender. Y pues, si tienen o han visto hoteles en la playa, pues se corre mucho más rápido por las sales y minerales que genera el océano. Entonces, también incluso material particulado que hay en esas zonas. El metano, que es un gas efecto invernadero considerable, se produce por la descomposición de animales, que sucede de forma completamente natural, aunque no hubiera intervención humana, aunque en realidad pues, se ha aumentado considerablemente en las últimas décadas del último siglo por el aumento de ganado. La industria cárnica pues tiene responsabilidad también. Para entrar un poquito más a detalle, algunos gases que se estudian, tenemos el dióxido de azufre, que es un gas incoloro, que se forma en la quema de compuestos de azufre, por ejemplo un diésel que tenga azufre, combustibles sólidos que vengan del carbono, normalmente tienen dióxido de azufre. Una fuente natural pues son los volcanes. Cuando hay una erupción, pues el sulfuro es algo que hay en vastedad, pues tiene efectos en la quema de carbón y al final puede formar lluvia ácida. Otro es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es, normalmente cuando nosotros hacemos las mediciones le ponemos NOx. Esto debido porque su medición incluye el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Hay que hacer la diferenciación que les había comentado antes. El monóxido de nitrógeno es el contaminante que se genera, el contaminante primario. Este es el que se genera cuando yo quemo mi combustible. Se genera NO. Este no es dañino por sí mismo a los seres humanos. Sin embargo, cuando este entra en contacto con el sol, con el oxígeno, se forma dióxido de nitrógeno. Entonces, este dióxido de nitrógeno, básicamente la mayoría de NO se convierte en NO2 y por eso es importante medir el monóxido de nitrógeno para saber cuánto más o menos se va a generar de dióxido de nitrógeno cuando entra a la atmósfera. Entonces, cuando yo estoy midiendo emisiones, mido monóxido de nitrógeno. Eso es bastante importante. Mientras que cuando yo mido emisiones o calidad del aire, mido dióxido de nitrógeno. Tomar en cuenta que se emite muchísimo dióxido de nitrógeno, acá en composición bacteriana, incendios forestales, actividad volcánica, pero tengo pues, escapes de vehículos, quema de combustibles fósiles, que son los primeros, ¿verdad? Los que comentaba.
El ozono es otro gas criterio, un contaminante también secundario. Y la diferencia entre gases, un gas criterio es un gas que yo he estudiado, durante lo largo de los años y sé más o menos cómo se comporta. Este puede ser un indicador de otros gases, pero lo importante es que existen las tecnologías, existe un historial, existe una forma de trazar que causa efectos negativos en la salud del humano. Entonces, eso es diferente a secundario primario. Secundario primario es si se generan o si se forman en la atmósfera. Criterio, no criterio. Criterio es los que han sido estudiados a lo largo de los años y tenemos conocimiento de los efectos que causan en la salud, cómo se comportan, podemos trazar límites y pueden ser indicadores de otro tipo de gas. El ozono se genera principalmente, es un gas secundario, es un gas incoloro, pero es bastante tóxico para la salud de las personas. Esto es el principal componente del smog, ese smog que vemos en las ciudades, que es dañino, que es incluso medio ácido, que irrita los ojos, es ozono. Daña las plantas considerablemente. Una vez cuando uno está caminando en la ciudad, o sea, se la pasa pues, caminando, moviéndose de un lado a otro, poniendo en ambientes externos, y uno regresa con dolorcito de ojos o dolor de garganta, muchas veces podría ser causa del ozono. Monóxido de carbono, este es otro gas que se produce por ineficiencia en la combustión. De hecho, si yo tengo monóxido de carbono, significa que estoy desperdiciando combustible. Ojo. Sí, porque hay una quema incompleta de los combustibles. Entonces, yo si quemo gasolina de forma completa, soy muy eficiente, pues debería tener como resultado el movimiento, la energía, agua y dióxido de carbono. Pero si tengo monóxido, pues significa que estoy haciéndolo de forma ineficiente. Ese humo negro que se forma cuando las camionetas arrancan, o ese gas que sale muchas veces tiene bastante monóxido de carbono, que significa que estoy haciendo quema incompleta. Entonces es un gas que hay que tomar mucho en cuenta. En concentraciones altas esto puede ser bastante letal. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, que es la encargada de distribuir el oxígeno en el torrente sanguíneo, prefiere las moléculas de monóxido de carbono a las de oxígeno. Entonces, la hemoglobina va a emparejarse del monóxido y no nos va a dejar respirar. Entonces, se forma un efecto de fatiga, sensaciones de fatiga en concentraciones bajas, y si tengo concentraciones altas, incluso me va a inhibir la respiración. Entonces, eso podría llegar a ser bastante letal. Si yo, por ejemplo, me introdujera en un garage y encendiera el vehículo y pues, se genera mucho monóxido de carbono, pues seguramente terminaría falleciendo. Es decir, eso puede ser letal. Y material particulado, que el polvito, esas pequeñas partículas que tienden a tener las plumas de color oscuro, es polvo, que es bastante contaminante también. Normalmente, pues al principio cuando se empezó a estudiar, se medía TSP por las tecnologías que existían, pero de hecho se sabe que mientras más pequeño, más fina es el tamaño de la partícula, más daño hace a la salud. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro sistema respiratorio es menos capaz de evitarlo. Entonces, con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de la tecnología para medir, ha ido cambiando y ahora se mide principalmente PM10, PM2.5. Y se ha dejado de medir TSP en muchos países del mundo. Pero también se puede estudiar muchas normativas como se hicieron en los años 80, 90, mucha normativa vieja o normativa centroamericana que fue una copia de las primeras normativas a nivel mundial, de los 90, de los 80, tienen TSP en sus normativas. Podemos también encontrar material particulado, pues natural, por ejemplo, cuando hay incendios, cuando hay polen, cuando hay movimiento de tierra,
El desierto, el océano, como había mencionado, pues también puede ocasionar material particulado. Y fuentes antropogénicas, fuentes humanas, que son, que provienen de quema de combustibles fósiles, algunos incendios, cuando quemamos basura, por ejemplo, vemos esto, que es material particulado, eso negro que se ve, y otro montón de gases, actividades agrícolas, construcción, cuando hacemos construcciones, igual. Eh, para poner un poquito de contexto de lo que estaba hablando de PM10 y PM2.5, mientras más pequeño es más peligroso el riesgo, de que es más alto el riesgo de que entre a mi sistema respiratorio. Medimos estas partículas, PM10 y 2.5. Esta imagen es bastante conocida, este es un cabello humano. Esta ilustración gris es un cabello humano, y de este cabello humano, las bolitas azules son PM10, ven muy, muy chiquitita, y las rojas son PM2.5, para poner un poquito en contexto. Este es un grano de arena. Un grano de arena mide 90 micrómetros de diámetro, mientras que PM2.5 es todo menor a 2.5 micrómetros. PM10 a 10 micrómetros. Entonces estamos hablando de que tendría que usar 9 partículas PM10 para llegar a lo que es un grano de arena. Esta es una ilustración de los diferentes tamaños que puede llegar a tener las partículas en diferentes industrias. Eh, estamos hablando de 0.001 micrómetros, hasta así. Vamos a ver que hay una gran cantidad de smog, hay productos de combustión, vemos lo pequeño que pueden llegar a ser, polvo metalúrgica, puede ser muy, muy, muy chiquito hasta un poquito más grande, sales marinas, estamos viendo que entre el 0.1 al, a menos de 10 micrómetros, cenizas volátiles, polvo de cemento. Y mientras más pequeña es la partícula, también viaja a mayores distancias. Se ha estudiado que incluso las partículas del desierto del Sahara llegan a Guatemala en algunas tormentas, en algunos movimientos de aire. ¿Por qué? Porque es tan chiquita la partícula del desierto, que llega hasta el otro lado del mundo. Entonces, mientras más pequeña, más grande es su viaje, o sea, tiene un impacto mayor o de mayor alcance, un impacto negativo. Es una nube del desierto del Sahara. Imagínense que el Sahara afecta a Guatemala. ¿Por qué? Porque viaja bastante. Y son partículas chiquitas que llegan a afectar el otro lado del mundo. También suceden efectos naturales. Esta es lo que pasó en el 2020, que fue que se incendió el basurero de AMSA. Pueden ver cómo llegaban las nubes de humo hasta la ciudad. Y esto pues causa serios daños a la salud de las personas. Gases que se debe tomar en cuenta. Como mencionamos, el SO2, el NO2, dioxinas y furanos, monóxido, dióxido de carbono, material particulado. Estos son los principales gases que normalmente se miden. Acá vamos a hablar un poquito de la normativa. El plomo. ¿Por qué el plomo? Pues porque durante mucho tiempo, también es la razón por la que existen algunas normativas, por ejemplo la salvadoreña, se utilizaba aditivo en la gasolina. Entonces, el gas está ahí, la atmósfera, las ciudades están llenas de plomo, porque era lo que como se utilizaba para la quema de gasolina. ¿Cuál es la causa de una de cada 9 muertes? ¿Qué afecta a más del 80% de la población urbana, pero suele ser invisible? ¿Qué produce más del 25% de las muertes por enfermedades del corazón y el 34% de las muertes por accidentes cerebrovasculares? ¿Qué mata cada año a tanta gente como el número de veces que respiras? La respuesta: la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es el principal riesgo medioambiental para la salud al que todos nos enfrentamos. Pone en peligro nuestro cuerpo, nuestro clima y nuestro futuro. Soluciones para limpiar el aire y enfriar el planeta.
Afrontemos juntos esta crisis sanitaria mundial para proteger el planeta y asegurarnos todos un futuro saludable. Únete a nosotros para volver a respirar vida en nuestras ciudades. Voy a hablar un poquito. Acciones ante la contaminación, transporte sostenible, energías limpias, gestión de desechos, y existe otra. Voy a hablar un poquito de posiblemente la forma práctica o lo que muchos están interesados, las normativas, qué se puede hacer, la legislación guatemalteca y cómo hacerlo al respecto. En Guatemala, es cierto, no existe una normativa sobre calidad del aire. De hecho, no existe sobre fuentes móviles, no existe sobre fuentes fijas y no existe sobre calidad del aire en sí, sobre emisiones. Pero eso no significa que uno como industria no tenga responsabilidad respecto, o que no exista legislación. Está contemplado, de hecho, en la Constitución, de que el Ministerio de Ambiente va a tomar acciones en cumplimiento de que las personas no emitan, en preservación del ambiente, que no existan agentes generadores. Eso está a cargo del Ministerio de Ambiente, una rectoría de las personas o entes que generan. Existe también el REXA. El REXA contempla cuando uno saca su licencia ambiental, debe tomar en cuenta las emisiones, los efectos que tiene al medio ambiente. Entre ellas se encuentran aguas residuales, ruidos, gases, paisajes, incendios, residuos. Y un ítem muy importante son las emisiones. ¿Qué tipo de emisiones voy a tener? ¿Cómo la voy a controlar? Eso va en mi plan de gestión ambiental que yo necesito emitir cuando obtengo una licencia. Entonces, existe legislación. El REXA es eso. ¿Y cómo debo yo manejarlo? Bien, entonces vamos a hacer ahí lo de los contaminantes criterios. Esos deben ser mis objetivos. ¿Por qué? Porque ya existe un historial de que esos gases causan efectos a la salud y existen, si bien no de forma nacional, existen algunas guías internacionales que me pueden servir de guía, o normas de otros países cercanos, como por ejemplo El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, para que se contextualicen un poquito, están cercanas a Guatemala, me pueden servir para demostrar la forma de comparación de cómo están mis emisiones. Entonces debo controlar los gases criterios. Guías son las recomendaciones. Ojo, una guía es una recomendación para los niveles de exposición a contaminantes atmosféricos a fin de reducir los riesgos y proteger los efectos nocivos a la salud. Por ejemplo, las guías del Banco Mundial son guías. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Ambiente no puede venir y enforzar esa ley. No viene la OMS y sanciona de alguna forma, sino que recomienda. Y las normativas son concentraciones máximas permisibles. Esto, por ejemplo, es el 236-2006 para aguas residuales. Ahí se tiene un límite máximo y el Ministerio de Ambiente pues sanciona si no se llega. Esa es la diferencia entre guías y normas. No existe una normativa nacional, es algo a tomar en cuenta, pero sí existe una legislación y que hay procedimientos en los cuales yo tengo que mantener bien mis emisiones controladas, tener un plan de gestión ambiental. Estos son algunos guías, algunos de los contaminantes criterios que les había mencionado. Se encuentra ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, material particulado, PM10, plomo. Normativas de diferentes países. Estados Unidos tiene bastantes de estos gases, pero no necesariamente todos. También se toma en cuenta cada cuánto debo muestrear, por ejemplo. Y estos, de hecho, son los principales gases que se llegan a medir y pueden servir de referencia. Esos son los límites de la OMS en materia particulada y, como les dije, acaba de bajar. Estaba en 20, ahora son 15. En muestras de 24 horas, la OMS tiene sus guías para que nosotros nos sirva para hacer un plan
no estoy en 70, debo bajar a 50, debo bajar a 30 y finalmente cumplir con la guía. Este es para S2. Existen bastantes, se ponen a buscar las guías, hablan bastante, ponen métodos de muestreo, periodicidad, cada cuánto hacer la muestra, qué técnicas debo usar para el análisis, etc. Están las guías del Banco Mundial, que son las de alcance internacional, en la que nosotros normalmente recomendamos utilizar. Están las normas de Estados Unidos, que tienden a ser bastante más exigentes que en algunos parámetros que en otro tipo de normativa. Pero también se utilizan estos parámetros, normativa de la EPA. Están, como ya les mencioné, las fuentes móviles, que son vehículos terrestres, vehículos aéreos, espaciales, motocicletas, aviones, y fuentes estacionarias o fuentes fijas, que son las que están fijas, que no se mueven, que tienen su proceso de combustión en la fábrica, en el lugar, y ahí muy bien, entonces ya tengo qué contaminantes debo medir, que debo establecerlos en base a qué tipo de combustibles utilizo, qué tipo de proceso es y cuáles son los contaminantes que puedo llegar a emitir. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Identificar que tengo un proceso que genere gases o que genere emisión atmosférica. Establezco límites, cojo una guía que crea que se adecua más a mi entorno, a mi realidad, y esa guía la puedo usar para generar mi plan de gestión ambiental y comprobarle al ministerio de que de hecho tengo un control adecuado y no estoy contaminando más de lo permitido. El monitoreo de las fuentes fijas tiene diferentes funciones: un inventario, establecer un programa de monitoreo de calidad del aire, definir el control de las emisiones. Esto, tal vez voy a instalar un filtro, etcétera. Sirve definir, usar un monitoreo para saber qué estoy emitiendo y en base a eso tomar mis acciones correctivas. Eso puede ser, por ejemplo, que haga una evaluación ambiental de un proyecto que ya esté en funcionamiento. Entonces, existen diferentes normativas, siempre normativas y metodologías a nivel internacional. Esta es la normativa salvadoreña. El Salvador lo que tiene es una propuesta que está bastante avanzada, no tienen una normativa como tal, vigente y aprobada, sino que está en propuesta, y ellos regulan según el tipo de industria y el tipo de tecnología que se esté utilizando o combustible. O sea, tecnología, entonces una caldera, es un motor, es un generador, si está utilizando gasolina, está utilizando búnker, está utilizando carbón, y el tipo de contaminantes, pues lo decide esta función. Esta, por ejemplo, la tabla 1 es para hornos y calderas. Esto es cómo funciona El Salvador. Aquí ven el tipo de industria, el tipo de tecnología, si está en funcionamiento o es algo que entró nuevo. Honduras también tiene, ellos sí ya tienen la normativa vigente. Igual es muy parecida, se va por tecnología, por industria. Es algo bastante parecido también a lo que fue el 36, que tiene un año 1, el objetivo año 2, tal, pero ya llegaron al final del cumplimiento. Y nosotros en Guatemala no tenemos una normativa, recomendamos usar las guías del Banco Mundial, que estas guías se basan principalmente en qué tecnología está utilizando, si es un motor, turbina o caldera, y qué tipo de combustible está usando, si es sólido, líquido o gaseoso. La principal diferencia es que si es gaseoso, no necesito hacer análisis de material particulado. ¿Por qué? Porque si el combustible es gaseoso, voy a generar casi cero de particulado, casi cero partículas. Y esto es muy importante porque la parte en el monitoreo, la parte más costosa es hacer el monitoreo de partículas, efectivamente, que se utiliza un equipo bastante sofisticado, con personal con bastante entrenamiento, entonces llega a ser el más caro.
Mientras que estos dos, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, no necesitan ser isocinéticos, y por lo tanto, los costos del monitoreo son mucho más bajos. No necesito medir. Ya dije, determinar si estoy cumpliendo con mi norma, determinar si estoy siendo eficiente con mis sistemas de control, si de hecho el plan de gestión que hice, que voy a utilizar combustibles poco contaminantes, con bajo azufre, que voy a instalar filtros, ver si eso efectivamente está funcionando. Voy a apoyar a la investigación científica, ¿verdad? Tales combustibles, tal tecnología, qué tipo de emisiones genera. Y el muestreo, la metodología de muestreo, normalmente de hecho las más válidas son del Código Federal de Regulación de los Estados Unidos. Por favor, cuando coticen a un lado, pidan que sea la metodología del Código Federal de Regulaciones, porque muchas veces se tiende a utilizar equipo que no fue utilizado, que no es diseñado para esto. Metodologías que no fueron diseñadas para medir fuentes fijas se utilizan, por ejemplo, medidores de salud ocupacional para calidad del aire, cosa que no están diseñados los equipos para eso y no me genera información real, información vería que yo puedo utilizar, son datos confiables. Así como luce un equipo de monitoreo de fuentes fijas para hacer un tren de muestreo isocinético, luce así que tiene una bomba, una consola, un motor, esto también es un odómetro que me sirve para controlar las tasas de succión, una caja fría que sirve para condensar y una caja caliente para que donde yo capture la sonda. De alguna forma muy simplificada, lo que yo hago al momento de hacer un monitoreo de fuentes fijas es instalar un filtro en cual ya tiene un peso inicial, succiono a una tasa conocida que de hecho tiene que ser igual a la velocidad de salida de los gases. Y tengo un peso inicial, al final del monitoreo tengo un peso final, sé cuánto succioné, entonces hago una división, tengo una concentración de peso dividido volumen, y eso me da miligramos metros cúbicos, y pues ya tengo mi medida. Eso es a grandes rasgos, pero para llegar a saber cómo está la velocidad, necesito tener unos buenos equipo de emisión calibrado, todo eso antes de que llegue al filtro, tiene que estar caliente, tengo que ver que evitar condensación, los sensores tienen que estar adecuados, tiene que estar bien la sonda, tiene que calentar la caja caliente, tiene que estar igual certificada, burbujeadores, aquí esto me sirve para condensar el agua, saber cuánto tiene de humedad, pues igual tengo que tener sensores controlados aquí para que eso se mantenga por debajo de los 20 grados. Igual el filtro, donde yo hago el pesaje de filtros en el laboratorio, pues tiene que estar controlado por humedad, tiene que estar controlado por temperatura, tiene que estar controlado por presión estática, tiene que estar controlado vibraciones. ¿Por qué? Porque yo llego hasta 6 decimales de gramos, entonces 0.00001 un microgramo, entonces cualquier cambio puede llegar a tener un efecto. Aquí me pregunta Paul Kirin, ¿qué precio tiene una prueba de emisiones? Esto dependía qué parámetros voy a hacer. Si es isocinético, vale alrededor de está por ahí por los 12,000 quetzales. Si solo es gases, está por ahí por 5,000. Si se le agrega metales pesados, etcétera, pues el precio va a ir subiendo, dioxinas y furanos. Eso pues sube bastante la cotización. Y si gustan, después de regreso les doy los nombres de las normativas del Banco Mundial, de la hondureña, salvadoreña, con mucho gusto. Las metodologías se van dividiendo, ustedes escogen el TFR, sea método 1, método 2, método 3, pero al final lo que necesitan es que el material particulado terminar con método 5, que el método 5 incluía todos estos. Eso es algo que se debe tener claro. Y es lo que hace más caro el muestreo de material particulado. ¿Por qué? Porque tiene que ser isocinético. Media vez llego al método 5, cambio únicamente los líquidos que tengo aquí. Este es método 4, que es obtener la humedad. Pero
que ya está incluido en el método 5, el método 4 ya está incluido, lo lleva, lo absorbe. En lugar de usar agua desmineralizada, puedo utilizar, por ejemplo, si mi objetivo es obtener dióxido de azufre, puedo utilizar peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno lo que hace es absorber el dióxido de azufre y esto lo llevo al laboratorio, recojo la muestra y lo analizo ya con el espectrofotómetro. Y eso me da un resultado de dióxido de azufre bastante certero. De hecho, está acreditado ISO 17025 por Ecoquimsa. Pues de ahí ya puedo cambiar esa técnica de cambiar las soluciones absorbentes, ya puedo usar, por ejemplo, neblinas ácidas, dioxinas y furanos, metales, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, mercurio, etcétera, etcétera. La fuente fija o el punto de monitoreo tiene que tener ciertas adecuaciones. No puedo llegar simplemente introducir la sonda abajo o arriba, sino que tengo que cumplir con el método 1, que me pide que esté idealmente, hayan 8 diámetros hacia abajo, 2 diámetros hacia arriba de la chimenea y de forma mínima 0.5 diámetros hacia arriba y 2 diámetros abajo. Es importante que a la hora de cotizar, que es una inversión considerable, que llegue la empresa. Si es Ecoquimsa, nosotros ofrecemos la visita de cortesía para darle las guías, si es posible medir, y qué tipo de ecuaciones tendrán que hacer para que sea un monitoreo que les sirva. Entonces, por favor, pidan una visita o una explicación. Nosotros con mucho gusto les explicamos cómo debe adecuarse el puesto o la fuente fija para realizarlo. Aquí tengo unos ejercicios, pero creo que el tiempo no nos alcanza para hacer los ejercicios. Y se muestra de esta forma. Pues esta es la fuente fija vista desde arriba. Esta es la sonda de trabajo. Entonces vamos monitoreando diferentes áreas. Tienen que tener los puertos a 90 grados y vamos monitoreando durante 1 hora, dura más o menos el muestreo, todos estos puntos en el área transversal para tener una muestra representativa. ¿Por qué? Porque los gases y las partículas no viajan necesariamente de forma uniforme. Estas pueden venir pegadas a las orillas, pueden ir con una mayor carga en el centro del área o movidas hacia un lado, que exista algo de flujo ciclónico, por ejemplo. Entonces se debe tomar una muestra representativa. También se puede hacer perfectamente con chimeneas rectangulares. Esto es cómo se ve un sitio adecuado para medición de fuentes fijas. Esto es un caso real, cómo se ve el equipo, la parte de arriba del equipo. Toda la parte de arriba, este es el horno, aquí se encuentra el filtro en esta parte, aquí está la sonda que está a 120 grados, conectada a la chimenea. Aquí está la caja fría, donde existe la condensación. Y la parte de abajo, que es la consola de mando, donde yo decido qué opción. Ahora bien, también, tanto como existe monitoreo de fuentes fijas de las emisiones, puede hacer el muestreo de emisiones de calidad del aire. Ha habido diferentes intentos en el país por tener una normativa, no se ha logrado. Incluso en 2007 hubo un intento, pero en 2017 se habló, pero no ha habido un reglamento. Esta es la nicaragüense. Nicaragua tiene un reglamento que contempla material particulado, PM10, SO2, NO2, ozono, monóxido de carbono, plomo. Esta normativa salvadoreña está igual. De emisiones, pues tiene SO2, CO2, tiene parámetros, de hecho tiene parámetros que son los mismos. ¿Qué son los contaminantes criterio? Tiene también cuánto debe de ser la medición, cuánto debe durar. Los objetivos es determinar si se está cumpliendo las normas y guías, determinar la línea base de un lugar importante. De hecho, voy a parar aquí. Algo que deben tomar en cuenta cuando estén estableciendo sus planes de manejo de emisiones es al momento de hacer estudios de calidad del aire. Cuando ustedes colocan los equipos, pónganse que es en la ciudad de Guatemala
y se ponen a hacer un estudio de calidad del aire dentro de la fábrica, no les va a llegar únicamente contaminación de su fuente fija, de lo que ustedes están mintiendo. Recuerden que en Guatemala la principal causa de contaminación son las fuentes móviles. Entonces, tienen, por ejemplo, tienen a la Roosevelt, tienen la calzada San Juan, la Atanasio, tanta vía de contaminación, tantos vehículos. Es muy probable de que la contaminación que ustedes están capturando no es de su fuente fija, es de estas otro tipo de fuentes que están llegando a contaminar. Entonces, algo muy importante que ayudaría mucho a establecer su control es hacer una línea base del lugar. Antes de iniciar un proyecto, pues determinar cómo está la calidad del aire, por ejemplo, o un día que paren de producir, que un día que no esté funcionando la caldera, por ejemplo, sería un buen momento para hacer una línea base. Bueno, es decir, estamos en 30 microgramos por metro cúbico de PM2.5, pero la caldera está apagada. Entonces, ¿qué significa? Que la razón de que esté contaminado el área no es por nuestra caldera, es por otras causas. Tomar en cuenta también la dirección del viento. Si viene del sur, tiende a venir mucho más contaminado que si viene del norte. Y eso es importante que lo tenga su estudio. ¿De dónde viene de dónde viene la dirección del viento? Si llovió o no llovió. Por ejemplo, si hubo una erupción del volcán de fuego, como pasó ayer, antier, y ese día están ustedes monitoreando, les va a ser mucho más alto el material particulado de lo que realmente está siendo emitido por su fuente fija. Otra cosa a tomar en cuenta también es de que a ustedes les interesa mucho los efectos que por lo menos a término ambiental, que el ente generador causa en los alrededores. Esto es, no cómo está la calidad del aire dentro de la fábrica. Entonces, lo ideal es poner puntos estratégicos de hacia dónde es que está llegando su pluma. Si tienen la fuente fija, pedir autorización a alguna colonia, a alguna casa vecina para poner el equipo de monitoreo de calidad del aire y ver cómo está la calidad del aire en esas zonas donde puede llegar su pluma, para ver qué efectos están causando a la comunidad. No cómo está el aire dentro de su fábrica. Ver que sean los equipos adecuados, porque muchas veces en el mercado, ¿verdad? Como no hay normativa, no dicen en qué medir, no hay nada. Se utiliza mucho equipo de salud ocupacional, que son unos chiquitos, que son mucho más económicos también, y pues me dan una medición puntual, que no me da una información, no está diseñado el equipo para eso. Entonces no es clara la información y no me da un plano de acción. Otras cosas que se pueden hacer es hacer un mapa de dispersión. Esto es por medio de software y por medio de los datos que tienen del monitoreo de material particulado, de gases, del monitoreo de la fuente fija, y los datos que tienen meteorológicos que se pueden descargar, los datos meteorológicos de la zona, dirección del viento, más usual a lo largo de los últimos 5 años, condiciones atmosféricas, la topografía del lugar, las montañas que hay, las construcciones alrededor. Esto puedo simular hacia dónde es que van a llegar los contaminantes que están siendo emitidos por medio de su peso molecular, por medio de la velocidad a la que están saliendo, la altura de la chimenea, la cantidad que está saliendo. Puedo simular esto y decir, bueno, con mi mapa de dispersión, decir, no, la pluma está yendo para el norte, pero en su gran mayoría de ustedes, tengo una demanda, etcétera, que vienen del occidente, y decir, no, pluma no va hacia ahí, va hacia tal lado, y de hecho, la contaminación que hay en la zona no necesariamente viene de mis actividades, o por el contrario, de hecho, sí vienen de las actividades, y hay una comunidad cerca que posiblemente ni cuenta se ha dado de dónde viene, y usted dice, bueno, estoy afectándola. Entonces, antes de llegar a tener un problema con ella, tomar las medidas correctivas para no tener este tipo de efectos negativos en las comunidades. Es importante una línea base. De hecho, ahorita al final les voy a enseñar un poquito de los proyectos que hay. Están los estudios de calidad del aire de la USAC, y también nosotros ponemos a disposición. En Ciudad de Guatemala tenemos un proyecto de poner diferentes estaciones de material particulado para que esté libre de uso. Y pues sí hay
investigación al respecto en otras ciudades que han correlacionado la contaminación con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Eso es, de hecho, es un hecho, ¿no? No hay nada que ocultar al momento. Así es como luce el mapa, ¿verdad? Aquí tengo la pluma, el mapa de dispersión. Si ven aquí el efecto de la montaña, pues básicamente protege este poblado, por así decirlo, y así se va. O sea, está muy rojo aquí, amarillo, verde, y aquí pues ya llega al final de donde es que tengo mi principal concentración. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, el grado, aunque está cerca, aquí tengo el grado de contaminación que llega a este poblado es bastante pequeño. ¿Por qué? Porque en su mayoría la pluma tiene esta zona de impacto, que de hecho es algo que se le solicita al momento de hacer su instrumento ambiental, al momento de generar una zona de impacto que va descrita. ¿Sí? No sé si alguno será consultor ambiental. En los instrumentos ambientales para sacar la licencia hay un capítulo que es la zona de impacto. Este mapa se puede hacer perfectamente. Me dice cuál es mi zona de impacto. Y decir, bueno, no, yo realmente estoy impactando aquí. ¿Por qué? Porque alguien normalmente más, bueno, a 2 kilómetros a la redonda, pues tomarías esta comunidad. Entonces voy a tener que tener muchas más responsabilidades que no, ahora me toma pues, mi propia fábrica y pues esta zona. Entonces son diferentes las acciones que tengo que tomar. Y pues a nivel global, pues, CINDE para hacer un índice de calidad del aire. Que es un objetivo último, es algo que han habido intentos de la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio del Ambiente, pero pues, no hay algo al respecto. La USAC sí intenta sacar los índices de calidad del aire según los estudios que se vieron. Esto va desde bueno a peligroso. La Ciudad de México es bastante buena elaborando sus índices, de hecho lanza alertas que dicen cómo está la calidad del aire en ese momento para que las personas deciden no salir a hacer actividades en exteriores, tienen que quedarse dentro de sus casas, o por el contrario, está muy bueno, pues puedo salir a hacer deporte, puedo salir a tener mis actividades en los exteriores. Para un análisis de material particulado, de calidad del aire, se tiende a utilizar estos equipos son los apropiados, que hay. Este es equipo de alto volumen, esto succiona más de 1000 metros cúbicos de aire, y al final entra un filtro. Equipo de bajo volumen, PQ200, estos son equipos que están pues, certificados de medición continua, equipo de medición en tiempo real. Existen muchos equipos que se pueden hacer. La idea es tener una bomba de succión, tener un filtro prepesado, succionar, medir cuánto estoy succionando de gas, pesarlo y hacer la división. Entonces tengo miligramos sobre metros cúbicos de gas. Esto es como luce un equipo de alto volumen. Esto es como funciona un separador de partículas del de BGI. Entonces, para separar lo que es TSP y volverlo 2.5, existen de separadores ciclón o separadores de tipo cascada, dependiendo qué partículas necesito yo separar y obtener el resultado. Y está el equipo que tendemos a usar. Nosotros en Ecoquimsa tenemos de alto volumen para medir TSP, medir metales pesados, y tenemos equipo de bajo volumen para medir material 2.5 y PM10. Esa es menos muestra, pero es portátil, aguanta baterías, un manejo de filtro mucho más fácil. Así es como luce por dentro. Es muy importante, yo lo considero, de hecho, es la razón por la cual en Ecoquimsa ha trabajado mucho en la parte de acreditación, que al momento de yo tener mi muestreo, quiero que eso me sirva de defensa legal. Quiero que nadie cuestione mis datos. Y la forma en que puedo ser lo más imparcial posible, o por lo menos debatirle al Ministerio de Ambiente, es hacerlo con un laboratorio acreditado. Que el laboratorio tenga de que hace correctamente sus mantenimientos, sus calibraciones, utiliza equipo apropiado, tiene una capacitación para el personal que llega, sabe utilizar sus equipos correctamente, invierte en estarlos renovando, en estarlos calibrando, y que no me esté dando datos a mi conveniencia. Entonces,
opinión, porque no es necesario, o sea, en Guatemala como no existe regulación, realmente no tienen que trabajar con un laboratorio acreditado, pero es la forma más segura de yo poder debatir técnicamente a alguien, ¿verdad? De estar seguro de mis datos, que son los datos que, bueno, no me manden a revisarlo o que lo descalifiquen. Entonces, yo creo que importa, mientras más crucial es, mientras su estrategia de medio ambiente más seria sea, por lo menos de evitar riesgos, trabajar con un laboratorio acreditado. Entre el montón de cosas que tenemos que ver, también está el pesaje de la balanza, tener que sus pesos, controles internos están certificados, además de que la balanza sea, esté calibrada por un ente como ISO 17025 en calibración, que sus controles internos, aparte de la 1 o 2 veces al año que se revisan por el ente certificado, nosotros controlarlo de forma interna con material de referencia igual certificado. Los estática, la balanza, los filtros, que los filtros sean correctos, las opciones y tener todos los informes de calibración, tiene que hacer limpieza, etcétera, etcétera. Aquí hablo un poquito del tiempo real y quisiera realmente esto último, creo que les puede servir a la hora de implementar ustedes un equipo o un plan para una línea base. Esto es un equipo de tiempo real. Las mediciones en tiempo real, una de las ventajas es que puedo obtener cuáles son los picos del día, cuáles son los picos del mes, o algún momento que quiera revisar. Este es un estudio que hicimos nosotros de los valores máximos, valores promedios con el equipo que teníamos en tiempo real. De hecho, que contamos con el mismo. Les voy a enseñar ahorita para su línea base si se encontraran en Guatemala, por ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto que es, de hecho, está completamente libre de acceso al público. Que les puedo compartir el link con mucho gusto. De hecho, tenemos, aquí se desconectaron, me imagino que no tengo señal, pero realmente hay 4. Aquí tengo otros 2. Los voy a ver qué pasa. ¿Cómo está la calidad del aire ambiental? Este está en cámara de industria y este está en el MARN, en zona 13. Entonces, puedo ponerme a ver cómo estuvo un día en específico, hago clic aquí y de hecho puedo descargar en Excel los datos, por ejemplo, de todo el mes de noviembre, de todo el mes de diciembre, para ver en qué condiciones estaba. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar aquí, quiero ver particulado PM2.5. Esto es cómo se movió el material particulado. Entonces, yo tengo alguna especie de auditoría del ministerio. Y pues aquí me parece que tengo un material particulado de 60 microgramos por metro cúbico. La ciudad está a 60 en este día, a 60 microgramos por metro cúbico. Si la ciudad está en ese grado de contaminación, no es posible que yo pueda medir y estar por debajo de la normativa, que es esta. Es un dato pues, que está público, se lo puedo compartir. Y pues puede servir para hacer una línea base. Respecto también están las mediciones de la USAC. Ok, Mario pregunta si tengo una flotilla de camiones y deseo medir emisiones de humo negro. Para humo negro, lo recomendable, lo que normalmente da guía, es dependiendo un poquito qué tipo de combustible usa, es medir opacidad. Supongo que es diésel, lo que tienen los camiones, entonces existen normativas, de hecho existe una salvadoreña que puede servir como guía,
pero la puedo compartir, no me sé el nombre en específico, pero es de guía salvadoreña, sobre cómo, sobre opacidad. Entonces, para camiones, yo recomiendo medir opacidad. De hecho, es un análisis que no es muy costoso. Con mucho gusto, pues le puedo dar información del mismo. Produce hongos y bacterias para la agricultura biológicos que nos recomienda para medir partículas en suspensión. Depende cuál es el propósito. Yo, por lo que escucho, es qué tipo de material particulado. No sé si me podría ampliar un poquito, estimada Gilda, qué proceso lleva. Si es a los empleados lo que están respirando, o es alguna caldera que utiliza para salir, que quema combustible, o las propias bacterias y hongos lo que producen para sus oficinas. Yo creo que el tiempo igual ya está bastante apretado. Este es como luce un ejemplo de cómo luce una estación de monitoreo de material particulado. Es una estación meteorológica, o sea, importantísima para saber hacia dónde está soplando el aire, de dónde viene el aire, para saber qué factores me pueden estar afectando. Como les digo, muchas veces no es mi caldera la que está produciendo el material particulado. Si yo tengo una chimenea, el viento está soplando hacia el norte y mi estación de monitoreo está en el sur, pues, y sale muy contaminado, seguramente no es mi caldera la que está generando esa contaminación. Entonces, es muy importante tener una estación meteorológica. Aquí hay 3 equipos, porque cada equipo está midiendo un tamaño de partícula. Uno para PM10, uno para 2.5, uno para TSP, y el rack que me mide la concentración de gases. Este es para medir diferentes gases. Y les dejo aquí pues mi tarjeta de presentación, mi contacto para que lo puedan descargar. Entonces, si hay dudas, yo ya me pasé bastante el tiempo. Y como les mencionaba, aquí se pueden dar cursos completos universitarios al respecto de calidad del aire. Muchísimas gracias, ingeniero. Y de nuestra parte no hay ningún problema en que haya tomado más tiempo. La verdad es un tema muy interesante que se conoce muy poco. Entonces, estamos muy felices de que ustedes nos compartan esta información, de que podamos conocer un poco más sobre calidad de aire y las normas que podemos ir utilizando. También es bastante interesante ver la calidad de aire que se maneja en la capital, ¿verdad? Que aunque nosotros no podamos ver directamente como tal vez en países de México o China, de que en realidad se ve oscuro por tanta contaminación, aunque no lo veamos aquí en Guatemala, con estas mediciones pues podemos certificar y comprobar de que sí hay contaminación, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, ingeniero. Creo que ya no hay consultas, solo Hilda contestó a lo que usted le preguntaba. ¿Qué producen esporas? Usamos bioreactores para crecimiento. Yo me gustaría hacer una visita para realmente conocer cómo está el lugar, pero y el objetivo sería para las personas que trabajan ahí, por las esporas que están ahí, o cree que tienen un impacto en el ambiente, que salen las esporas hacia comunidades vecinas o algo, porque si es ocupacional, se puede medir con equipo para ocupacional para las personas, ¿verdad? Se coloca una bombita de succión en la persona y así es ver cuánto está respirando de las esporas. Yo creo que va por ahí, que es más ocupacional, pero no sé, tal vez me gustaría ver un poquito más. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Agradecemos su tiempo, agradecemos la información que nos brindaron y también el apoyo que siempre hemos tenido de Ecoquimsa en estas actividades de capacitación, ¿verdad? Para nosotros es muy importante apoyar o brindar a las empresas y personas en general, pues un poquito de conocimiento acerca del medio ambiente, ¿verdad? Entonces agradecemos a Ecoquimsa que nos han apoyado mucho. A las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias también por su participación, por estar pendiente de cada una de las actividades que nosotros realizamos. El siguiente webinar
que vamos a tener es el 24 de marzo, donde se va a hablar un poquito de ecociencia. Entonces, los invitamos a estar pendientes y a participar también para conocer un poquito del tema. Entonces, sin más, muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Gracias a todos por el tiempo.